que con la velocidad con la que se propaga Omicron, es muy posible que 70 millones de mexicanos se contagien en un plazo muy corto. Nosotros habíamos previsto que para estos días el número de casos andarían alrededor de 80,000. Estamos por arriba de lo registrado, pero como sabemos, este se basa en el número de pruebas y no siempre todos los casos se encuentran. Entonces, no es de extrañar la cantidad dada la propagación del Omicron, pero sí es una sorpresa que lleguemos a estos números en este momento. Podría alcanzar, dice usted, doctor, dice la Universidad de Métricas de Evaluación el Instituto de Métricas de Evaluación de la Universidad de Washington en Seattle, dice que las infecciones podrían alcanzar un pico de alrededor de 3 millones por día para el 19 de enero, aunque los picos en algunos estados variarán considerablemente, con picos posteriores a mediados de febrero en Chiapas y Morelos. Es lo que dice, doctor. Sí, es muy diferente, Pepe, lo que es una persona infectada y lo que es un caso positivo. Nosotros hacemos estimaciones de las personas infectadas y por eso nos da esa cantidad. Si empezamos a agregar justamente lo que está sucediendo desde hace 3 semanas, es por eso que llegamos a estas cifras tan altas de millones de personas infectadas. Efectivamente, estimamos que para estos días debe de haber un promedio diario de 3 millones de infectados, pero que también va a empezar a declinar rápidamente. Y que 2 estados, pero eso nos puede variar con las últimas estimaciones, se retrasarían en este pico. De repente ahora en enero el miedo al coronavirus supera al miedo a perder la economía, a perder el empleo, iguala el miedo a ser asaltado a cualquier momento de inseguridad. Hoy el miedo a la inseguridad es igualito al miedo al coronavirus. Es decir, tenemos miedo a salir a la calle. Tú hablas en tu trabajo de medición de opinión, el 75.1% de los mexicanos tienen miedo a contraer el contagio. Claro, es el mismo miedo que tiene por la inseguridad. ¿Equivalente? Bueno, no, simplemente ve los resultados de hoy de la encuesta del INEGI sobre la inseguridad, y ese es el dato, más o menos, 8 de cada 10 que dicen que es inseguros donde viven. Es un poco equivalente, pero mira, el miedo a contagiarse es muy alto, 75%. Miedo a morirse es un poco más bajo, 63%. Pero de todos modos, que 63% tengamos miedo a morir del coronavirus. Esto ya no es un asunto que veamos solo en las noticias. Cuando ya lo metemos a la familia, en lo que ha durado la pandemia, 70%, 69.7%, dice ya tuve un familiar infectado. Más de la mitad ya tienen un familiar que se murió de coronavirus. Es decir, más de la mitad de los mexicanos tenemos un familiar que murió de coronavirus. Y en el 36% de las viviendas ya hubo un infectado. O sea, son datos que ya no tienen que ver con las noticias, tienen que ver con la vida diaria de las personas. ¿Qué más midieron en este estudio? Porque sí está muy oportuno, desde luego. Mira, sobre el caso reciente del presidente de que se infectó, también hace un año, exactamente en enero del 2021 se infectó. ¿Por qué cree la gente que se infectó? Y subió el porcentaje que cree te dio porque no te cuidaste. O sea, al presidente no generaron una simpatía con él por haberse infectado. Es decir, te diste por no usar cubrebocas. Por ejemplo, el no uso de cubrebocas para el presidente subió del 27 al 40, por eso te infectaste. Continuar esta denuncia penal que se había retirado, pero como bien dices tú, ahí está, ya está, digamos, en manos de la Fiscalía, y si hay que advertir, subrayar y decirlo con todas las letras, usar el sistema penal para diferencias políticas como esta, no lo habíamos visto en México en esta magnitud nunca. En ningún momento se había acusado a consejeros del INE o gente parecida por algo que pues, en el fondo era una cuestión totalmente temporal e interpretativa. Si revisa uno, Pepe, esa sesión, lo que el INE dijo es, vamos a
empezar el proceso hasta enero si se juntan las firmas, con el ánimo de no gastar si no se juntaban las firmas. Se juntaban las firmas y el INE está haciendo su trabajo. Entonces, en ningún momento había un objetivo de suspender la consulta, simplemente tomar cierto tiempo en esto que está tan bien reglamentado, cuando tiene que empezar la capacitación de los funcionarios de casilla, la propaganda, etcétera. Querían no gastar para que en caso de que no se juntaran las firmas, no haber gastado en vano. Pues la verdad, el asunto sustantivo es absolutamente ridículo. Tan es ridículo que va a haber esta elección porque ya se juntaron las firmas, que eso es lo importante, Pepe. El alcance de la misma dependerá de cuánto dinero del presupuesto público se le asigne al INE. Ahora, en el calendario, el 31 de enero es la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda responda de manera oficial al requerimiento de dinero solicitado por el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo la consulta revocatoria. En esa fecha el INE tendrá un papelito que diga no te doy dinero, sí te doy dinero o cuánto te doy dinero, que yo me imagino que un peso que le dé el gobierno federal al INE de presupuesto extra, estaría demostrando el gobierno que se equivocó, y tú sabes que eso no ocurre ni aquí ni en China. Y dos, el 4 de febrero tendrá que anunciarse por parte del instituto las condiciones en las cuales se llevará a cabo el proceso, ya con todos los detalles, cuántas casillas, etcétera, dadas las circunstancias económicas alrededor. Ahora, en efecto, Pepe, pero como la ley es muy clara, se modificó hace unos meses y con toda claridad dice cuántas casillas se tiene que instalar. Yo supongo que lo que tendría que hacer el INE en ese plazo muy corto es preguntarle al tribunal, oye, yo no tengo más que dinero para tantas casillas, ¿cómo le hago? Y ya lo vimos en la consulta de agosto que el tribunal le dijo, pues haz con lo que puedes. Y concedido ante sindicatos corruptos y violentos. Han tolerado y a veces auspiciado actos vandálicos cometidos por trogloditas que se dicen trabajadores de la educación. El chantaje, la extorsión y los apoyos electorales han decidido las relaciones de gobierno. Comprando Carnation, la lechera y media crema. El asalto y los destrozos en la vía pública han sido las clases de civismo, entre comillas, de civismo que los niños y jóvenes de México reciben de sus mentores. Por eso, José, y por mucho más, tenemos la clase de ciudadanos que tenemos. Y ahora, como cereza en este pastel de porquería, está al frente de la Secretaría de Educación Pública una iletrada, inepta y ladrona llamada Delfina. Cientos de documentos públicos que nadie ha tildado de falsos llevaron a las autoridades a tener por plenamente probado que la nada fina Delfina, hoy secretaria de Educación, se vio beneficiada. En una palabra, se robó para su beneficio y de Morena el 10%, como tú lo has dicho, de los salarios de sus trabajadores más pobres cuando ella era alcaldesa de Texcoco. Finalmente, como corolario de esa infamia, Tartufo, con su investidura de alteza pequeñísima, sale en defensa de la arpía, diciendo, como lo hemos escuchado, que Delfina es honesta, íntegra, digna y que está orgulloso de ella. Pues poco le faltó, José, para que la agregara como corcholata de Morena para la presidencia de la República. En cualquier país civilizado del mundo, José, esa iletrada, inepta y corrupta estaría en la cárcel y obligada a devolver a los trabajadores los muchos millones que les robó. Aquí en México, José, para ella ningún castigo. Y para las víctimas, ninguna reparación del daño, porque aquí la ley no vale un limón, a propósito del valor de los limones hoy, y ella está en el corazón y al servicio de Tartufo. Si esa no es desgracia nacional, díganme cuál.